A reading from the letter of St. Paul. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, desde que nos enteramos de vuestra conducta, no dejamos de rezar por ustedes y de pedir que consigáis un conocimiento perfecto de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. De esta manera vuestra conducta será digna del Señor, agradándole en todos. Fructificaréis en toda clase de obras buenas y aumentará vuestro conocimiento de Dios. El poder de su gloria os dará fuerza para soportar todo con paciencia y magnanimidad, con alegría, dando gracias a Dios Padre, que os ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. The Lord has made known his salvation. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y de su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoriad, tocad. El Señor da a conocer su victoria. Sing praise to the Lord with the harp. Tocad las cítaras para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. El Señor da a conocer su victoria. Alleluia, 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 alleluia. Come after me, says the Lord, and I will make you. Vengan y síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. Alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. While the crowd was pressing in, En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a la orilla del lago de Genesaret, y vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: he said to Simon, rema mar adentro y echad las redes para pescar. "Lower your nets." Simón contestó: Maestro, Simon said in reply, no hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra "But at your command, echaré las redes. when they had Y puesto a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran they came a echarles una mano. both, Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. when Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: Depart from me, Lord, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. for
Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temáis, desde ahora serás pescador de hombre. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. Sibi Christe. My dear friends in Christ, Queridos hermanos en Cristo, las lecturas de hoy verdaderamente me encanta predicar acerca de este pasaje en particular del Evangelio según San Lucas. Es uno de mis textos favoritos de la Biblia y realmente habla mucho acerca de nuestro llamado, de nuestra vocación en Cristo. Así que hoy lo que me gustaría hacer es para ayudarnos a entender la lectura y adentrarnos más into the call en el llamado given to each of us. que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Primero que nada, las imágenes son muy hermosas. La imagen de la barca, la imagen del agua, la imagen de Pedro que cae a los pies de Jesús, la imagen de atrapar nada, la imagen de haber trabajado toda la noche. Todos estos son momentos maravillosos para enseñar. No es la primera vez que Pedro había encontrado a Jesús. En el Evangelio según San Juan, leemos cómo Andrés presenta a Pedro a Jesús. Así que Pedro ya conoce a Jesús, ya sabe de él. La has conocido, por lo menos en aquel momento cuando Jesús se acerca a la orilla, sabe quién es Jesús. Pero nuevamente Pedro no conoce a Jesús, conoce su nombre, sabe un poquito acerca de él, pero todo ello habría de cambiar en aquel momento, pues Jesús había elegido a Pedro y dependería de Pedro estar dispuesto a caminar con el Señor y a ser verdadero siervo del gran plan de Dios. Así que las imágenes, Jesús sube a la barca y empieza a enseñar primero. Una imagen interesante de la barca es que Jesús le pide a Pedro que le preste la barca, solo. Puede usar tu barca. Es una invitación. Es el primer paso en este peregrinaje. Es exactamente lo mismo que el Señor hace con nosotros. Él no simplemente, la mayoría del tiempo en nuestras vidas, no viene tan directamente. Es una forma indirecta en la que Él presenta su labor, como el Espíritu de Dios ingresa a nuestra vida y nuestra conversación. Es lo mismo que pasa con Pedro. ¿Me prestas tu barca? Algo muy sencillo e inocente, no amenazante. Me lo prestas. Así que Jesús utiliza la barca de Pedro. Por supuesto, Pedro está en la barca. Y es el momento en que Pedro empieza a ser cautivado por la palabra de Dios. ¿Se imaginan? Atendiendo a las redes, remendando las redes, se imaginarán que está lavando las redes de los peces y los demás desperdicios que se pueden haber acumulado después de haber estado pescando toda la noche. Así que está escuchando con atención, pero está muy presente. Y luego Jesús le dice a Pedro, tira la red. Esto es muy importante. Habían estado trabajando toda la noche y escuchen lo que dice Pedro. Señor, no hemos atrapado nada. Nuevamente, es una imagen de que no tenemos a Cristo al centro de todo lo que hacemos. O sea, en mi caso, en Vida Humana Internacional o EWTN, si Cristo no es el centro de nuestra labor, entonces nuestra actividad apostólica es en vano. De eso se trata esta gran enseñanza. No hemos atrapado nada. Pero lo que hace diferente este momento es Jesús. Es Jesús quien hace diferente el momento. Es Jesús quien está en la barca. Es Jesús quien da el mandamiento. Ve a agua profunda. Echa las redes. Así que Pedro, muy importante, la obediencia. Y esa es la primera palabra que quiero que aferremos con fuerza. La obediencia es el sí
que Pedro le da a Jesús, lo que inicia toda esta labor. Lo haré And so it happens. como lo mandas. They catch such a multitude of fish that they are overwhelmed. They Habían atrapado a una gran cantidad de peces que quedan abrumados con lo que había ocurrido aquí. ¿Por qué? Porque ya habían estado trabajando toda la noche y no habían atrapado nada. Pero ante la orden de Jesús, pescaron tantos peces que las redes casi se estaban rompiendo. and then something also Los hijos de Zebedeo también quedan asombrados. Y luego algo ocurre. Pedro empieza a mirarse a sí mismo. Y muchos han escrito sobre ese tema y a menudo se han enfocado en la pecaminosidad de Pedro. Pero me gustaría enfocarme en su he is standing before sentido de lo adecuado. Él está parado ante Jesús y este gran milagro, este gran portento, lo reconoce, lo ve como algo milagroso. No solo los peces, sino que algo ha ocurrido, thing he has seen. And he algo mayor que otra cosa que le hubiera visto antes. Y él reconoce que él es inadecuado. Y en aquel momento Jesús mira la humildad de Pedro en aquel momento y le dice, no tengas miedo. Eso es lo que Él nos dice todos los días, cuando nos llama a la viña, cuando nos llama a la misión. Sí, va a ser difícil, sí, va a ser muy difícil, sí, vas a sufrir. Él no niega ninguna de estas cosas, pero nos dice todos los días, no tengan miedo. Y lo que es importante es la obediencia, confiar en Jesús mismo, it is through obedience el obediente mismo. Es a través de la obediencia que se logra la redención, es a través de su aceptación, de su voluntad, su disposición a cumplir la voluntad del Padre. En esto se basa todo, y será lo mismo sobre lo que Pedro basaría su vida, la obediencia santa. Es una palabra muy importante y algo que no debemos tomar a la ligera. Es sobre esa palabra que Dios edifica y logra esta gran obra. Y Pedro había de aprender esto con el paso del tiempo. Él habría de ir más adentro. Durante un tiempo él habría de permanecer en aguas superficiales, pero todo esto era parte del aprendizaje, todo parte del camino. Es la forma en que Dios y Cristo están formando a este discípulo sobre el que la iglesia habría de edificarse. Su fe sería la roca sobre la que la iglesia crecería. Su proclamación de yo creo que tú eres el Mesías. Él habría de decir eso. Tú eres el Mesías. Eso es lo que dijo Pedro. Y sería más adelante también su voluntad de entregar su vida por amor. Las imágenes son poderosas para nosotros. Así que para nosotros hoy, al mirar estas lecturas y reflexionar sobre ellas y escuchar con atención a ellas, tenemos que empezar a preguntarnos, ¿por qué es fácil hablar de Pedro? Es fácil reflexionar sobre las imágenes. Es fácil mirar la lectura y decir, qué hermosa historia tan milagrosa, qué relato tan bonito, y luego alejarnos admirando la belleza, pero ese no es el mensaje. El mensaje es que Jesús nos está llamando a todos nosotros a mar adentro. Nos está llamando a que tracemos un curso diferente. Quiere que echemos las redes a las aguas profundas. Él nos está dirigiendo. ¿Y cuál es el agua profunda? Bueno, me utilizaría a mí mismo. Mi agua profunda es la labor con la vida y la familia, la misión de Vida Humana Internacional, trabajar en la causa de la defensa de la vida y la familia. Esa es la misión, es el campo en donde el Señor me ha puesto. Y debo decirles, era algo que nunca antes estaba en mi pantalla de radar. Nunca antes había pensado sobre esto. Como tantos involucrados en temas de vida y familia en las iglesias y parroquias locales y tal vez en el Estado, yo nunca me imaginé el campo en donde el agua sería el mundo. Y es exactamente donde el Señor me ha llamado, para que sea parte de su gran misión, de su gran labor. Ese es el campo. Significa que mi voluntad debe doblarse, debo ceder al mandamiento del Señor, y Él lo edifica sobre la obediencia. ¿Estás dispuesto a ir? ¿Estás dispuesto a hacer lo que quiero que seas? Dice el Señor.
Y no es fácil. Las palabras de Jeremías que escuchamos hace unos días, a menudo Pedro ha de haber pensado sobre esas palabras. Y todos nosotros, en especial cuando estamos en momentos difíciles. Jeremías dice, Señor, me engañaste y yo me permití ser engañado. Aquí estoy enfrentándome a gran tribulación y la obstinacia de tanta gente y me permito que esto ocurra por santa obediencia. Pero por supuesto Jeremías permaneció firme, permaneció valiente y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Hay muchos momentos oscuros, muchos mares, muchos momentos cuando seremos llamados, pero nunca hemos de olvidar que Jesús está con nosotros y que Jesús es quien da el mandamiento y que es Jesús quien nos envía. Jesús quien dice, estoy con ustedes hasta el final de los tiempos. Es Jesús quien dice, yo siempre estoy con ustedes. Que sus corazones no estén tribulados, no tengan miedo, no tengan angustia. Una y otra vez, Jesús nos recuerda que el temor no sirve. Lo que se necesita es valor, convicción, obediencia, confianza, perseverancia, fervor. Esos son los instrumentos que Jesús utiliza. Y los utilizó en Pedro. Y mostró grandes señales. Imagínense lo que podría hacerse en nuestra propia era si cada uno de nosotros fuésemos ese tipo de instrumentos en las manos de Dios. Si no dudáramos en decirle que sí a Jesús, si no dudásemos en desarrollar una obediencia santa en todo lo que hagamos, si nos esforzásemos en alcanzar la santidad cada día, si estuviésemos dispuestos en echar las redes a aguas profundas, imaginen lo que ocurriría. Pero no tenemos que imaginarnos. Miren cómo empezó la iglesia primitiva, sobre las espaldas de los pescadores, principalmente hombres sin educación, algunos que habían vivido vidas bastante interesantes. Pero miren lo que se edificó sobre su fe, sobre su sí, sobre su obediencia, sobre su disposición a ir donde nadie más estaba dispuesto a ir. Eso es lo que Jesús nos dice el día de hoy. Es fácil para nosotros que estamos aquí en esta capilla, nuestra familia que nos escucha por radio y televisión. Es fácil en este momento, ahora mismo, hablar la forma en que hablo. Pero el momento en que salimos de esas puertas el día de hoy, al mundo, el día de hoy, lo que nos espera no es tan fácil. Va a exigir fortaleza, exigir disposición, exigir enfoque, exigir convicción para hacer lo que Jesús nos pide que hagamos. Y debemos hacerlo con alegría. Es importante que si uno va a tener arrugas, que sean de esta forma. Que si de veras vamos a ser reflejo de Cristo, la alegría es ese fruto maravilloso. La alegría, la paz, el amor. Hemos de vivirlos, hemos de reflexionarlos, hemos de aceptar todas las cosas con esa paz. ¿Por qué? Porque Dios solo desea nuestro bien. Él solo busca nuestro bien. Y cuando nos pide que vayamos más adentro y echemos las redes, nuestra primera respuesta debe ser, sí, Señor, iré, porque sé que tú buscas mi bien y tú nunca me pedirías nada que me causaría daño irreparable. Eso es confianza. Eso es ser hijo. Eso es ser hija de nuestro Padre en el cielo. Saber que nuestro Padre solo busca nuestro bien, nuestra salvación. No tengan miedo. Así que hoy agradecemos al Señor por el don de esta hermosa lectura. Damos gracias al Espíritu Santo por inspirarnos hoy. Damos gracias al Espíritu Santo por lo que ha de enseñarnos a lo largo del día y rezamos en humildad ante la presencia de Dios, que seamos
flexibles, maleables en sus manos el día de hoy, que no seamos duros de corazón el día de hoy, que no juzguemos el día de hoy, que seamos verdaderamente receptivos, receptáculos de los dones del Espíritu que anima nuestra vida y nos empuja hacia afuera el día de hoy. Así que sin pensarlo dos veces, únicamente vamos a decir, Señor, si esta es tu voluntad, que así sea, y vayamos mar adentro. Echen las redes. ¿Y saben lo que pasará? ¿Saben lo que pasó cuando ellos echaron las redes? ¿Qué atraparon? Una gran cantidad de peces. Yo los haré pescadores de hombres. He is sending you out and me. Así que hoy nos está enviando a todos nosotros a ser pescadores de nuestros hermanos, que salgamos y guiemos almas hacia Cristo. May the Lord strengthen us. Que el Señor nos fortalezca en nuestra resolución el día de hoy y que nunca, nunca tengamos miedo. Saint Peter. San Pedro ruega por nosotros.